Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy quiero empezar, pues primeramente aprovechando, quiero mandarle un saludo a Sasek Torres del podcast Quemando Libros, que me acabo de dar cuenta que subió un podcast y nos mandó saludos aquí a los de la Biblia. Pues bueno, para regresarle el saludo, visiten su podcast, está muy interesante. Y es muy divertido, a mí me gusta bastante. Es de los pocos podcasts que realmente me han llamado la atención de literatura. Entonces, vale la pena, la verdad. Y bueno, como sus podcasts, los de Quemando Libros, son principalmente pues resúmenes de libros que Sasek lee, pues bueno, se me ocurrió hacer algo parecido para este podcast. Y voy a hacerles una especie de resumen de un libro que acabo de leer hace poco. Es muy interesante también. Bueno, el libro del que les quiero platicar el día de hoy se llama Planilandia o Flatland en su idioma original. Es un libro que, pues bueno, es un libro bastante curioso porque nos habla de puras figuras geométricas, pero tiene una historia. Básicamente todo comienza como una especie de crítica social. El protagonista del libro es un cuadrado y nos habla de cómo funciona el mundo y la sociedad en la que él vive. Es un universo de tan solo 2 dimensiones que se llama Planilandia. El libro, desde que empieza, pues la verdad es que es muy notorio que es una crítica a la sociedad. El libro está escrito fue escrito durante la era victoriana, entonces hay muchas cosas que son pues notablemente similares entre la sociedad del mundo que nos cuenta el personaje del cuadrado del Planilandia y cómo era la sociedad en la era victoriana. Por ejemplo, la sociedad de Planilandia está dividida en diferentes estratos, pero están muy marcados. Entonces, por ejemplo, en el fondo del estrato social están las mujeres, que están representadas por simples líneas. A estas se les describe como si fueran tontas e impulsivas y de corta memoria. Inclusive los personajes utilizan un idioma más simple para comunicarse con ellas, un idioma diferente al que se usa por lo general entre hombres de esa sociedad. Luego están los triángulos isósceles, que son los triángulos que tienen la base más angosta o estrecha, y pues obviamente son más agudos, y de hecho entre más agudos se les considera más brutales según la sociedad de Planilandia, y apenas están por encima de las mujeres línea en el estrato social. Vienen a ser como, digamos, los obreros, soldados, y muchos terminan siendo criminales. Estos triángulos son los más numerosos dentro de la sociedad. Luego están de los isósceles más evolucionados, pues ellos cuando tienen su descendencia, seguirían sus hijos, son los triángulos equiláteros, o sea que son los triángulos que tienen todos sus lados iguales. Esta es la clase media baja, vienen a representar a los artesanos, comerciantes. Como cada generación aumenta un lado, seguirían de aquí pues los cuadrados y luego los pentágonos. De hecho, estos son la clase media alta, que vienen a ser los profesionales, abogados, científicos, etc. Los siguientes serían los polígonos. Estos, pues, los polígonos se refiere a que tienen más de 6 lados, ¿okay? Y bueno, pues son los que vienen a ser la clase noble. Pero en la cima de la sociedad de Planilandia están los círculos, que son los polígonos que tienen tantos lados que parecieran ser círculos perfectos. Vienen a ser estos los sumos sacerdotes de su sociedad. Ahora, fuera de estos estratos sociales que les comentaba, estarían los irregulares, que son figuras imperfectas con lados o ángulos irregulares. Se les considera que son deformes y de hecho pues se les considera también predispuestos a la maldad. En algunos estados de hecho se les asesina en cuanto nacen, así como lo hacían los espartanos en 300. Pues bueno, sí, algo parecido hacen aquí. Y en otros estados pues sencillamente los esclavizan y se les impide casarse para que no se reproduzcan. Ya cuando, todo esto nos lo platica el cuadrado, que es el personaje principal de aquí de la historia.
Y después también nos empieza a contar que tiene un sueño donde él visita un universo de una sola dimensión que se le llama Linealandia. Y después viene lo más interesante de la historia de este libro, que es cuando el Cuadrado conoce a una esfera y esta lo lleva al mundo de las tres dimensiones, que el Cuadrado le llama a esto Espaciolandia. Aquí es cuando la cosa se pone interesante para el Cuadrado, porque para el Cuadrado la esfera es algo casi incomprensible, porque se puede mover a través de las tres dimensiones. Ahora, hay que tomar en cuenta que pues para la gente de Planilandia, las figuras geométricas con más lados son mejores y de mayor jerarquía, como ya les había comentado hace un momento. Y pues obviamente los círculos tienen tantos lados que sus ángulos son imperceptibles. Ahora imagínense que para el Cuadrado pues la esfera representa en sí misma una figura hecha de muchos círculos. Entonces pues no es de extrañar que para el Cuadrado pues la esfera sea básicamente un dios. Ahora, hay una forma donde, pues a lo mejor digo, no creo que se les haga muy complicado entender estos conceptos de espacio y de dimensiones, pero si acaso es así, o se les parece un poco confuso, hay un capítulo de Futurama en donde hacen referencia a este libro, y de hecho lo explican también de una manera muy sencilla y simple. En el capítulo que les digo, un Bender, al ser un robot en dos dimensiones, él no puede ver lo que hay adentro de un huevo en una cierta escena del capítulo. Él solo puede ver el cascarón, pero nosotros, al pertenecer al mundo de las tres dimensiones, sí podemos ver lo que hay dentro del huevo, ya que estamos por encima de esta dimensión. Ahora, aquí pasa lo mismo en otra escena de Futurama. Lila ve un tazón con manzanas. Okay, ella está sentada frente al tazón, pero nosotros podemos ver al mismo tiempo el tazón de manera transversal. Ella no, ella lo ve de frente. Entonces nosotros podemos ver lo que está dentro del tazón. Y algo parecido pasa con el Cuadrado dentro del libro. La esfera le explica al Cuadrado cómo es que ella puede ver el mundo, su realidad. Ahora, cuando esto pasa en el libro de Planilandia, en este punto el Cuadrado comienza a preguntarse si existen más dimensiones, y la cuarta dimensión, la quinta, la sexta. O sea, aquí ya el Cuadrado empieza a pasar de ser el alumno, al estar escuchando lo que la esfera tiene que decir, casi como a ser el maestro, porque empieza a extenderse o expandirse tanto su mente que empieza a considerar otras dimensiones y llega a esta conclusión en base a ciertos conceptos que la propia esfera le presenta. Ahora, igual pues me gustaría como quiera también comentarles que algo curioso que es del libro es que el libro fue publicado bajo el seudónimo de un tal A. Square, que en inglés pues vendría a ser A Square, o sea la traducción sería un cuadrado. La broma funciona mejor en inglés, la verdad. Pero bueno, y lo curioso es que ese tal A Square es quien pues nos presenta precisamente la historia. O sea, es el propio Cuadrado que nos cuenta la historia dentro del libro. Ya para terminar, pues bueno, me gustaría comentarles también acerca del autor. Me parece curioso porque pues la verdad es que el autor no es muy conocido. Su nombre es Edwin Abbott, o Edwin Abbott Abbott. No sé si sea parte de la broma el que tenga dos veces el mismo apellido. Él nació en Londres, en Inglaterra, el 20 de diciembre de 1838. Fue profesor, escritor y teólogo, pero como les decía, es prácticamente desconocido. O sea, básicamente solo se le conoce porque es el autor de este libro. Su nombre original es Planilandia, una novela de muchas dimensiones, pero yo lo encontré nada más como Planilandia. De hecho, creo que hay una película también. Ahora, como les decía, pues en este libro el autor Edwin Abbott nos intenta pues explicar las nociones básicas de geometría multidimensional, pero el libro en sí también es una sátira sobre los valores sociales, morales y religiosos de la era victoriana. Recordemos que el libro fue publicado en 1884. Y pues bueno, básicamente decir que el libro fue escrito con imagen realmente es poco. Los conceptos de dimensiones y espacios se vuelven mucho más fáciles de comprender.
después de haber leído lo que este hombre escribió. La verdad, cuando cuando terminen de leer el libro, van a quedarse pensando en más dimensiones. Es curioso cómo te deja la mente haber leído este libro. Si tienen oportunidad, de verdad se los recomiendo bastante. Pero bueno, hasta aquí llega mi podcast. Se cuidan, se suscriben y ya saben, sigan leyendo.